Buenos días. Hoy quiero que hablemos un poco de compensación y de cómo negociarla de cara a un proceso. Primero, la compensación está fijada en el mercado por ciertas variables, muy frecuentemente por el tipo de industria, pero sobre todo por el tamaño de una organización. Y hay ciertos criterios manejados dentro de las organizaciones que son vitales y que tienen que ver con si la organización se para desde una perspectiva de atracción, retención o dejar ir. Por eso en el mercado se habla de cuál es la mediana de compensación fijada por esa organización. Y generalmente para cada función o cargo, en cada empresa se fija una banda, que es una banda inicial baja de atracción y una banda superior de retención, y dentro de esas dos bandas se le permite sobre todo a recursos humanos, jugar con la compensación para efectos de fijar una posición frente al candidato que atrae o frente a el empleado que tiene, de si lo quiere dejar ir, de si lo quiere atraer y de si lo quiere retener. Difícil irse por encima o por debajo de la banda. Es decir, eso está fijado y por temas que se llaman de equidad interna en general, a las organizaciones no les gusta volarse los límites ni inferiores ni superiores de la banda fijada, porque finalmente desbarata la equidad interna para una misma posición. Uno ve que en organizaciones maduras, la mayor parte de los vicepresidentes, por ejemplo, pues están más o menos en la misma banda salarial, lo mismo pasa con los gerentes, lo mismo pasa con los directores, etc. Por lo tanto, entender qué tipo de organización es y cuál ha sido su posición histórica en temas de atracción de talento y en cómo fija esa mediana es vital, porque uno puede tener la expectativa como candidato de querer que le paguen más, pero finalmente hay unos limitantes que tiene la organización para hacer ese elemento. ¿Con qué puede jugar eventualmente la organización? Puede jugar con un bono de atracción, que finalmente lo que hace es casi siempre compensar el bono que ese candidato está dejando en otra empresa y que no va a recibir por irse a esta nueva organización. Se puede jugar con un bono de retención, en lo que el mercado se llama un golden parachute, un paracaídas de oro, y es una cláusula de estabilidad de largo plazo, en donde si finalmente me llegaren a echar de esta empresa en los próximos 1, 2 o 3 años, finalmente salgo con un seguro de vida, por decirlo de alguna manera, o un seguro de empleo, y usted me tiene que pagar tanta plata por dejarme ir o por echarme finalmente, no porque yo haya renunciado. Entonces el Golden Parachute, el paracaídas de oro, finalmente funciona así. Y hay un tercer elemento que son incentivos de largo plazo que muchas organizaciones tienen. Elemento central cuando usted va a valorar una compensación. Fíjese en la compensación total que le están ofreciendo. Es decir, fíjese en el salario básico, fíjese en los beneficios, salud, vehículo, carro, flex time, etcétera, Sodexos. Fíjese en los desalarizables, es decir, algo que le están pagando y que le baja el nivel de retención. Fíjese, por supuesto, en los niveles de retención que tiene esa compensación. Fíjese en el bono de atracción o de enganche y en el Golden Parachute si existe, que existe muy pocas veces. Hay que fijarse en compensación total. Uno no puede comparar básico contra básico únicamente, porque finalmente hay muchos elementos adicionados a la compensación que tiene uno que mirar. Ahora, es impensable, por supuesto, o por lo tanto, que de cara a estas variables que maneja el mercado, usted vaya a pretender que le paguen mucho más. Pregunte desde el principio del proceso más o menos de cuánto estamos hablando, porque entrar a un proceso y tomarse mucho tiempo en él y desgastarse usted y a la organización en entrevistas para que al final le digan que la compensación era tanto o el rango era tanto, cuando usted desde el principio pudo haber sabido que esa no era la compensación válida, pues finalmente es hacerle perder tiempo a todo el mundo y perderlo usted. No se desgaste, no vale la pena. Y plantee desde el principio cuáles pudieran ser esos elementos o esas cartas que toda organización en la que usted está actualmente tiene y se juega cuando usted se va y presenta una renuncia. Es muy frecuente que en esos momentos la organización diga, no, no te voy a dejar ir y pensemos lo de tu compensación y te voy a hacer el incremento a tal posición o te vamos a subir de rango o te vamos a dar un bono extra, etcétera. Mi perspectiva es, si lo están haciendo cuando usted renuncia, ¿por qué no lo hicieron antes? A mí me parece que es una carta muy mal jugada y muy injusta. Pero planteese el escenario porque le puede llegar a pasar que finalmente usted renuncie
y salgan con esa carta de retención que a veces sucede en un proceso y es fatal porque finalmente todo el mundo terminó perdiendo tiempo y generalmente usted no queda muy bien frente a la empresa que lo estaba trayendo. Esas son las variables de compensación y ese es el modelo que usted tiene que tener en cuenta para efectos de revisar si le interesa o no una posición desde la perspectiva de compensación.